Porque algunos critican a las misiones y dicen, no se está predicando la salida al campo, la iglesia está mal. No, pidámosle al Señor que nos indique a nosotros individualmente qué debemos hacer. Esa es la primera pregunta, contestando abuelo de pájaro. La segunda pregunta es, ¿pueden salvarse las personas de otras denominaciones sin guardar el sábado? Sí. Yo pregunto, ¿creen ustedes Martín Lutero guardó el sábado? No. ¿Pero Martín Lutero obedeció toda la luz que tenía? Sí. Con tal que la persona obedezca toda la luz que Dios le da, Dios sabe que si le revela más luz, va a obedecer esa más luz también. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Esperemos para hablar de eso unos momentos, porque hay una pregunta sobre eso. No vamos a tomar preguntas del auditorio, ni comentarios del auditorio, porque nos vamos a distraer para hablar de muchas cosas. Las voy a ir contestando en orden, ¿ok? Todo lo que Dios hace, lo hace decentemente y en orden. Y vamos a seguir el protocolo. Ok. La pregunta es que si la gente se puede salvar si no observa el sábado. Mire, hermanos, si una gente no se puede salvar por no conocer el sábado, casi todo el mundo de la era cristiana se va a perder. Durante 2260 años de opresión papal, solo un pequeño remanente guardaba el sábado porque no conocían. La iglesia ocultó la verdad. Pero esa gente, si obedecía toda la luz que Dios le había dado, Dios dice, si te doy más luz, entonces vas a aceptar la luz y vas a vivir de acuerdo con la luz. La misma hermana White dijo en repetidas ocasiones que hay muchas personas que no guardan el sábado que se van a salvar. Dicho sea de paso, guardar el sábado no nos salva, pero rechazar luz conocida, si Dios nos revela la luz y escogemos decir no voy a obedecer esa luz, entonces es señal de que la persona no tiene una conexión con Cristo. Y si no tenemos una conexión con Cristo, no nos vamos a salvar. ¿Ok? Tal vez podemos pedirle a los organizadores que le hablen a este caballero allá. Hermano, escuche. Usted está muy bienvenido a estar, pero tiene que quedarse callado. Vamos a esperar un momento hasta que se resuelva este asunto. Esperemos un poquito. Aquí está la paciencia de los santos. Vamos a tener una corta oración. Padre Celestial, ha habido esta situación aquí. Te ruego, Señor, que tú quites cualquier mala influencia que hay acá, para que podamos continuar estudiando libremente y descubriendo tu verdad. Te damos gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Les quedó claro esa pregunta? Bueno, ok. Número 3. Un tema controversial. ¿Es bíblico la ordenación de las mujeres como diaconisas, ancianos y pastores? Hermanos y hermanas, ya no hay nada que decir de este tema. Antes de la conferencia general en San Antonio, donde se estudió este asunto, nuestro ministerio, Secrets Unsealed y Zoom TV, produjo una abundancia de material. Produjimos 2 simposios, escribí muchísimos artículos sobre diferentes aspectos. Ya no hay nada que aprender en cuanto a este asunto. Ahora, la Iglesia Adventista en la conferencia general apoyó la ordenación de diaconisas. Y algunos me han preguntado esta semana en cuanto a la ordenación de diaconisas. La hermana White, y no tengo la cita porque no sabía que iba a surgir la pregunta, ella tiene una cita a donde ella describe las funciones de cierto grupo de mujeres. Dicen, deben visitar a los pobres, deben preparar los emblemas de la Santa Cena. No usa la palabra diaconisas, pero se ve por la descripción que ella da que son diaconisas. Y la hermana White dice que estas mujeres deben ser apartadas por la imposición de manos. De ahí la Iglesia Adventista decidió en la conferencia general ordenar diaconisas. Además de eso, la Biblia nos dice que la ordenación de ancianos y la ordenación de pastores deben ser maridos de una mujer. La Biblia es clara en cuanto a ese punto. En la Iglesia Adventista organizada, nunca se ha autorizado en una conferencia general la ordenación de ancianas ni la ordenación de pastoras. La posición que yo tengo es la posición de la Iglesia, votado en la conferencia general. Debemos atenernos a lo que dice la Biblia y el Espíritu profecía, mis hermanos y hermanas. Ahora, no usen esto tampoco para maltratar, porque algunos dicen, el pastor Borg causa división porque dice que solamente los hombres deben ser ordenados como ancianos y como pastores. El propósito no es crear división, el propósito es seguir las pautas que establece la Biblia y el Espíritu profecía. No estamos contra las mujeres. Las mujeres tienen un ministerio importantísimo en la iglesia que los hombres no pueden hacer. Un hombre no puede ser una diaconisa. ¿Saben que la hermana White usa la palabra diaconisa una sola vez en todos sus escritos? La palabra diaconisa, una vez, en más de 100,000 páginas. ¿Y saben en qué contexto lo usa? El pastor A.T. Jones estaba aconsejando esposas que tenían problemas matrimoniales con su esposo. Y la hermana White lo descubrió. Y le escribió una carta al pastor Jones del Congreso de Minneapolis, 1888. Le dijo, hermano, usted no debe estar aconsejando a las esposas de un matrimonio que tiene problemas. Deléguele esa responsabilidad a las diaconisas de la iglesia, dice ella. Porque un pastor no debe estar a solas ahí aconsejando a una mujer que tiene problemas matrimoniales. Dicho sea de paso, se usa la aprobación de apartar las diaconisas para decir, pues si nosotros dedicamos las diaconisas por la imposición de manos, entonces podemos hacer lo mismo con ancianos. Eso no tiene lógica, porque el apartar a las diaconisas por imposición de manos les autoriza solamente para ser diaconisas, no para ser ancianas. Diaconisas y ancianas son 2 funciones distintas en la iglesia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora escuchen bien.
La hermana White escribió que se debe apartar a las diaconisas por imposición de manos. También la hermana White escribió que médicos misioneros se deben apartar con la imposición de manos. Pero escuchen bien, nunca la hermana White, cuando habla de apartar médicos misioneros y apartar diaconisas, usa la palabra ordenación. Después, vayan y cerciórense si lo que estoy diciendo es verdad. Cuando la hermana White habla de ancianos y pastores, no usa la expresión primordialmente apartar por imposición de manos, usa la palabra ordenación. Eso demuestra que la hermana White hacía una distinción entre la ordenación de ancianos y pastores y el apartar de las diaconisas y los médicos misioneros por la imposición de manos. Dicho sea de paso, nosotros también le imponemos las manos a los bebés que venimos a dedicar. Entonces ellos tienen derecho a ser ancianos también. ¿Entienden que son diferentes oficios? No, uno puede decir, porque diaconisas sí, es lo mismo ancianos y es lo mismo pastores. Dicho sea de paso, el anciano tiene la misma ordenación del pastor. Lo único es que el anciano solo está autorizado para ejercer en su iglesia local, mientras que el pastor, que tiene credencial, puede ministrar en cualquier púlpito del mundo. Esa es la diferencia. Pero la ordenación es la misma. El apartar es el mismo. Bueno, no se me enojen. ¿A qué se refiere la hermana White cuando dice que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común? Eso lo escribió hace 120 años. ¿Qué diría hoy? Está hablando de la falta de espiritualidad en la iglesia. Y dice que no es suficiente tener los nombres en los libros de la iglesia. Tenemos que ser adventistas consecuentes, practicantes. Y en su tiempo, en otro lugar, ella dice que no hay uno en 100. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo ella? Y está diciendo, la iglesia necesita miembros consagrados, entregados al Señor. ¿Cuándo se cumplirán los 6,000 años de historia de esta tierra? Esa es la siguiente pregunta. No sé. La gente cree que cuando se terminen los 6,000 años, ahí viene Jesús. Muchos están enseñando eso por ahí. En ninguna manera. La hermana White nunca escribió que Jesús viene después de 6,000 años. Ahora, déjenme compartir con ustedes el argumento que se usa. Dicen, bueno, en la Biblia hay un ciclo de 7. La semana, 7 días. El año sabático, 7 años. El año del jubileo, 49 años, 7 por 7. Y entonces dan un paso que la Biblia ni el Espíritu de Profecía da. Dicen 6,000 años y luego el milenio 7,000. Ahora, la Biblia sí apoya 7 días de la semana, 7 años del año sabático y 7 por 7 del año de jubileo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús viene precisamente cuando se cumplen los 6,000 años. Dicho sea de paso, si alguien le viene a usted y le dice que tiene fechas para eventos proféticos, húyanles como a la lepra. No habrá más fechas para ningún evento profético. La hermana White ha escrito vez tras vez tras vez que no habrá más fechas. Y por ahí hay muchos que están estableciendo fechas para la ley dominical, para el cierre de la gracia. Algunos están diciendo que Jesús viene en el año 2031. No le escuchen a ninguno de esos.
Ahora, ¿por qué razón la gente pone fechas? Pone fechas porque eso emociona a la gente. Por ejemplo, si yo les dijera, y déjenme dejar bien documentado que no creo esto, pero si yo les dijera que Cristo viene el lunes y les doy y uso textos bíblicos que parece ser muy razonable, la gente se emocionaría. Cristo viene, hay que prepararse. Y cuando pasa el lunes y Cristo no viene, la gente queda peor que antes. Es como el niñito que gritaba, ¡lobo, lobo! Y los habitantes de la ciudad llegaban, ¿dónde está el lobo? Te queremos proteger. Ja, 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 no hay ningún lobo. Y luego más adelante, ¡lobo, lobo! ¡Ay! Finalmente lo hizo tantas veces que cuando dijo, ¡lobo, lobo!, nadie vino y sí había llegado el lobo. No escuchemos a los que están fijando fechas para eventos proféticos. ¿Qué representa el clamor de medianoche? ¿Y cómo podemos saber cuándo ocurrirá? El clamor de medianoche se anunció en 1844. El fuerte clamor de Apocalipsis 18 es el paralelo con el clamor de medianoche. El clamor de medianoche en 1844 es que los mileritas descubrieron que habían cometido un error al decir que Cristo iba a venir en 1843 y en la primavera de 1844. Descubrieron que el día de expiación no cae en la primavera, sino que cae en el otoño. Y cuando descubrieron eso, se despertaron de su letargo y empezaron a anunciar, preparaos, que viene el esposo. Ellos creían que era la segunda venida. Pero lo que era que Cristo iba a ir al Padre para comenzar el juicio de los muertos. Pero un gran despertar. Ahora, el fuerte clamor de Apocalipsis 18 con el poder de la lluvia tardía va a despertar a la iglesia y al mundo para anunciar que el juicio de los vivos está comenzando. El gran clamor de medianoche era que Jesús iba a venir para comenzar el juicio en 1844 y iba a comenzar a juzgar a los que murieron en orden cronológico, desde los días de Adán en adelante. Pero el fuerte clamor le va a anunciar al mundo. Toda la tierra será llena de la gloria de ese cuarto ángel. Y ese es el anuncio terrenal de que el juicio de los vivos está comenzando o está a punto de comenzar. Ahora vamos a ver aquí algunas preguntas más. ¿En qué versículo de Mateo 24 se encuentra el mundo en estos momentos? Ahorita mismo, en Mateo 24 estamos entre el versículo 7 y el versículo 9. Ahí estamos. Ahora, en el desarrollo de Mateo 24. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Cómo sabe eso? Muy sencillo. Dicho sea paso, ustedes pueden ver toda la serie de Mateo 24 en nuestra aplicación. Está completico ahí. Pero solamente le voy a compartir algunos puntos. Si ustedes leen los versículos 6 y 7 de Mateo 24, dice, porque habrá guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres, terremotos y alborotos. ¿Estamos viendo eso hoy? Sí. ¿Saben cuántas personas han muerto en Turquía en el terremoto? Más de 50,000 personas en un solo terremoto. Es decir, se están intensificando y multiplicando esas señales. ¿Hay guerras hoy? Hay guerras. ¿Hay rumores de guerra? China y Estados Unidos son uno de los grandes rumores de guerra. Y guerra, Ucrania contra Rusia, hay guerras.
Hay pestilencias. ¿Y hay alborotos? Sí. Pero ahora escuchen bien. Luego Jesús, de describir esto, dijo: esto es principio de dolores. Es decir, no han visto nada todavía. Y luego en el siguiente versículo, el Señor Jesucristo dice: entonces van a buscar a los fieles y a familiares y amigos los van a buscar para matarlos. Habrá tribulación. Eso es lo que el espíritu de profecía llama el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo. ¿Por qué viene el tiempo de angustia previo? La hermana Guaya explica que es porque los desastres están aumentando tanto que los habitantes del mundo van a decir: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué razón todas estas calamidades? Y entonces van a decir: todos tenemos que consagrarnos a Dios. Se van a consagrar a Dios por miedo. No por convicción, no por amor, sino por temor por lo que está pasando en la tierra. Y entonces van a estar hablando de una ley dominical. Van a decir: bueno, tenemos que imponer el domingo para que toda la gente se consagre a Dios, vuelva otra vez a la iglesia. Y cuando den esa ley dominical, las cosas van a ponerse peor todavía, porque están desobedeciendo a Dios. Y entonces van a decir: oye, nos hemos consagrado a Dios, estamos hablando sobre volver a la iglesia, etcétera, y las cosas siguen de mal y en peor. ¿Por qué? Porque hay un grupito que no quiere observar el domingo e insisten en observar el sábado. Esa es la secuencia que relata Mateo el capítulo 24. Así, ¿dónde estamos ahora? Ha empezado la persecución contra los pueblos de Dios. Hay mártires de la iglesia que están siendo matados por el gobierno de Ecuador. Ni en los Estados Unidos. Pero eso va a cambiar. Ok. Vamos a ver aquí. ¿El sellamiento es previo al juicio de los vivos? No, el sellamiento es después del juicio de los vivos. El juicio de los vivos, todos los que están vivos, el Señor Jesús va a examinar todos los casos en el santuario. Y una vez que haya examinado todos los casos en el santuario, se ha determinado quién es fiel y quién no es fiel. Y entonces se le va a poner el sello a los fieles. No se le puede poner el sello a los fieles sin que primero se haya determinado que se les debe colocar el sello. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? No pueden ser sellados antes que sean juzgados. Son juzgados, se demuestra que son reos de vida eterna y entonces reciben el sello. El sellamiento viene después del juicio de los vivos. Este punto lo he cubierto ya. Aquí se podrá llegar a obedecer perfectamente y perpetuamente la ley de Dios, o nuestra naturaleza caída lo va a impedir. Hablamos sobre eso. Ustedes saben ese texto que dice: casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ah? Todo lo puedo menos vencer el pecado. En Cristo que me fortalece. No. Escuchen lo que voy a decir. Los que dicen que la naturaleza humana caída no puede vencer el pecado, no están diciendo que el hombre es débil, están diciendo que Dios no es fuerte. Están diciendo que su naturaleza pecaminosa es tan poderosa que ni siquiera Dios puede dar la victoria. No están diciendo que el hombre es débil, sino que están diciendo que Dios no es fuerte. La Biblia nos dice que habrá una generación que habrá vencido el pecado con una naturaleza pecaminosa. Vuelvo a repetir.
tengo. Y especialmente doy gracias que no soy como este miserable publicano. ¿Quién se fue justificado a su casa? El publicano. La crítica es uno de los peores pecados. Ahora, no significa que no vamos a hablar sobre esto de una forma cariñosa, de una forma respetuosa, pero significa que no debemos decir, la iglesia está en apostasía y los pastores ya no predican esto. Pues hablen personalmente con el pastor. ¿No es esa la forma que se debe hacer? Si tienes algo contra tu hermano, ¿qué debes hacer? Ve y habla con tu hermano. Ok. Aquí hay otra pregunta. ¿Nacemos con pecado o el pecado es una decisión? Pues la Iglesia Católica dice que nacemos en pecado. Dicen que tener la naturaleza pecaminosa es pecado. Le dicen el pecado original. Así que si nosotros creemos que nacemos en pecado, estamos enseñando una teología católica. No nacemos pecadores. Nacemos con una naturaleza pecaminosa que tiene la tendencia o la inclinación a pecar. Pero la persona no se convierte en pecadora hasta que escoja pecar, hasta que su naturaleza pecaminosa se manifieste en acciones pecaminosas, en pensamientos pecaminosos y en palabras pecaminosas. En ese momento llega a ser pecador, porque la Biblia define el pecado como transgresión de la ley. ¿Está claro? No es complicado. Yo pregunto, ¿Jesús tenía la naturaleza pecaminosa regenerada por el Espíritu Santo? Sí. Jesús, la hermana White tiene montones de citas donde ella dice, y ustedes pueden ver el simposio de 32 horas que hicimos con diferentes presentadores sobre todo este asunto de la naturaleza pecaminosa, la última generación, etc. Repetidas veces en un tema que yo presenté en esa serie, la hermana White dice que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa de Adán, así mismo lo dice. Y en otra cita dice que tomó la naturaleza caída de Adán. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Bueno, la diferencia es que Jesús nunca permitió que la naturaleza pecaminosa se expresara. Jesús nunca tuvo un mal pensamiento. Yo pregunto, ¿tentó el diablo a Jesús a tener malos pensamientos? ¿Pero qué hacía Jesús? Nunca se inclinó a hacerlo. El instante que llegaba la tentación, lo cortó. No jugó con la tentación. Por eso la hermana White dice que Jesús no tenía tendencias al pecado. No quiere decir que Jesús no tenía la fuerza de cometer el pecado. Yo les pregunto, cuando Jesús estaba en el desierto, después de 40 días de ayuno, ¿creen ustedes que Jesús tenía hambre? ¿Creen que tenía hambre? ¿Y qué hizo cuando el diablo vino? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y aliméntate. Jesús no dijo, ¿lo hago o no lo hago? Dice el Espíritu Profecía que el instante en que llegó la tentación, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Esa es la diferencia entre él y nosotros. Jesús nunca cedió a la naturaleza pecaminosa porque la naturaleza pecaminosa estaba bajo el control del Espíritu Santo. ¿Puede ser lo mismo con nosotros? Sí, claro que sí. Ok, ya estamos llegando al final aquí de las preguntas. ¿Se puede dar credibilidad a los escritos de Alonzo T. Jones y Elliot J. Waggoner? Algunos de los escritos sí, particularmente los que escribieron antes del año 1895. Después de eso se descarrilaron. Llegaron inclusive a simpatizar con las ideas panteístas de J.H. Kellogg.
Tanto Jones como Wagner salieron de la iglesia. Así que hay que investigar todo, pero retener lo bueno. La hermana White afirmó que el mensaje que ellos proclamaron en el Congreso de Minneapolis fue conducido por Dios. Pero después de eso, lamentablemente, se descarrilaron. Ok, tenemos 2 preguntas más. Si bien es cierto que el zarandeo es causado por el testimonio directo a la Odisea, ¿podríamos decir que estamos en esos días? Yo creo que sí, por lo que estamos viendo en la iglesia. Y finalmente esta pregunta: ¿a quiénes representan las cabezas de Apocalipsis 17? Les voy a decir sin comprobarlo. Pero la buena nueva es que si ustedes van a la aplicación de Zoom TV, tengo una presentación de más o menos unas 25 páginas sobre Apocalipsis 17. Así que ustedes pueden ir y ver el panorama completo. Ahora, hay cosas en Apocalipsis 17 que todavía no tenemos en claro, porque es una profecía que no se ha cumplido todavía. Pero he procurado en ese estudio usar toda la Biblia para tratar de dar una explicación a ese capítulo. Les voy a decir que creo yo son las 7 cabezas: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado, los Estados Unidos de América, que es un reino, y luego el papado cuando recupera su poder. Nos lleva desde Babilonia hasta la crisis final, cuando el papado se le cure la herida mortal. Así que esas son las preguntas. Lamentablemente no tenemos tiempo para ampliar, y ojalá supiera las preguntas de antemano, entonces le traería todas las citas del Espíritu de Profecía y las citas de la Biblia, etcétera. Pero en realidad creo haber contestado las preguntas de acuerdo a lo que enseña la Biblia y el Espíritu de Profecía. ¿Les quedó claro? Parece que almorzaron demasiado. Bueno, ¿tenemos algún venezolano aquí? Uno que otro venezolano. Allá en Venezuela hay un estado que se llama el estado de Falcón. Y el estado de Falcón es muy caliente. La capital de Falcón es Punto Fijo, creo. Coro es probablemente la ciudad principal. Y uno llega, claro, no tanto ahora, y le voy a explicar por qué no, pero cuando uno está manejando a mediodía, por ese calor infernal, uno encuentra estos burros salvajes por todas partes. Y están acostados de espalda con las patas para arriba. Dice, esos burros tienen que estar, dicho sea de paso, ya no hay burros porque se los han ido comiendo por la escasez que hay. Y están 2 burros ahí con las patas para arriba y uno dice, están muertos. Sí, muertos de calor. Yo les pregunto, ¿es esta la hora del burro? Cuando porque comimos mucho o está haciendo un poquito de calor aquí, nos vamos a echar la siesta. Ojalá que no. ¿Están listos para estudiar? Amén. Oremos. Padre, hemos llegado a la última reunión de esta serie de esta semana. Pedimos la compañía de tu Espíritu Santo en este tema como has hecho antes. Pedimos, Señor, que nos des claridad de pensamiento. Nos abra los corazones para recibir tu mensaje y tomar decisiones para vida eterna. Gracias te damos por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El Señor Jesucristo tuvo muchas batallas teológicas
en su ministerio con los fariseos. Pero Jesús también tuvo muchos debates y encuentros con la secta de los saduceos. En uno de esos encuentros de Jesús con los saduceos, se armó una disputa entre los saduceos y los fariseos. El apóstol Pablo describe esa disputa en Hechos 23, 7 y 8. Esto, claro, es en la era de la iglesia, pero Jesús tuvo el mismo conflicto, vamos a ver. Dice, cuando dijo esto, cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos, ese es el contexto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Por qué no creían los saduceos en la resurrección de los muertos? Por dos razones. La primera razón es que los saduceos consideraban que la idea de la resurrección no tenía base científica. Decían, ¿cómo es posible que un cadáver descompuesto, desintegrado, pueda resucitar? Es la idea que tienen algunos teólogos protestantes hoy en día de tendencia liberal, donde dicen, esa idea de la resurrección, eso es absurdo, porque está involucrado un milagro. Y por lo tanto dicen que niegan la resurrección, porque científicamente no se ven resurrecciones hoy, entonces no podemos tampoco creer que hubo resurrecciones en el pasado. Es decir, la primera razón por la cual los saduceos no creían en la resurrección es porque ellos decían que no era científico. En su época no se veían resurrecciones de los muertos, aunque Jesús había resucitado muertos. Pero había una segunda razón. Los saduceos solo aceptaban como inspirados los 5 libros de Moisés. Ahora, ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay muchos lugares donde habla de resurrección. Daniel 12. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. El pasaje que estudiamos esta mañana del libro de Job. Entre otros, hay muchos textos del Antiguo Testamento que hablan de la resurrección. Pero ellos decían, si no está en los escritos de Moisés, nosotros no aceptamos que sea veraz, porque no aceptaban el resto del Antiguo Testamento. Es decir, negaban el poder de Dios para resucitar a los muertos y negaban las escrituras. Ahora quiero que vayamos al libro de Lucas, el capítulo 20, y en un momento voy a leer los versículos 27 al 33. Lucas 20, 27 al 33. Los saduceos una vez tuvieron un encuentro con Jesús, un debate. Vinieron a Jesús con la intención de ridiculizar la doctrina de la resurrección y presentaron un caso hipotético y absurdo de 7 hermanos que se casaron con la misma mujer. Porque la ley de Moisés decía que si un hombre, una mujer, no tenía hijos con un esposo, el hermano de él tenía que casarse con la esposa para darle descendencia. Y ellos le presentan este caso hipotético a Jesús. Y vamos a leer ese caso hipotético en los versículos 27 al 33. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección,
le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió. ¿Por qué están sacando los versículos de Moisés? Porque esa es la única fuente que aceptaban. Si Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Ahora viene la pregunta capciosa. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Pero el Señor Jesucristo sabía exactamente lo que ellos tenían la intención de hacer. Así que ahora Jesús responde a lo que ellos dicen, dando 3 argumentos. Les voy a dar los 3 argumentos primero y luego vamos a leer de la Biblia los 3 argumentos de Jesús. En primer lugar, Jesús le dice a ellos, miren, el ejemplo que ustedes presentan es inverosímil. No tiene razón. Porque en la vida venidera no va a haber matrimonios. Porque vamos a ser como los ángeles. Es decir, ninguno de los 7 va a estar con esa mujer porque no va a haber matrimonios. En segundo lugar, Jesús les dijo, ustedes niegan el poder de Dios. Porque ustedes dicen que Dios no es suficientemente poderoso como para resucitar a un muerto. Y en tercer lugar les dice, los escritos de Moisés que ustedes profesan creer, esos mismos escritos comprueban la resurrección. Noten Mateo 22 y el versículo 29, donde se encuentran 2 de los argumentos. Mateo 22 y el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿En cuántos sentidos? Erráis, ignorando las ¿qué? Las escrituras, y en segundo lugar, ¿qué cosa? El poder de Dios. Ahora vamos a leer el pasaje. Ya habiendo dicho cuáles son los 3 argumentos que usó Jesús, vamos a leer ahora los versículos. Lucas 20, 34 al 38. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró de este siglo? De esta vida, de este mundo, donde estamos ahora. Los hijos de este siglo se casan y se dan el casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿cuál es aquel siglo? La vida venidera. Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los que. ¿Ustedes recuerdan que en esta semana yo mencioné que Dios estableció la procreación para reemplazar los ángeles que cayeron del cielo? Aquí está la prueba bíblica. No va a haber matrimonios allá. Los ángeles no se casan. Y los seres humanos redimidos no se van a casar. Porque el propósito del matrimonio se habrá cumplido. Así que dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. ¿Y son qué? Hijos de Dios, que es el nombre que se usa para los ángeles, al ser hijos de la resurrección. Así que ¿cómo contesta Jesús esto? En primer lugar, allá no va a haber matrimonios. Así que el ejemplo que ustedes presentan no vale. En segundo lugar, cuando ustedes dicen que Dios no puede resucitar a un cadáver descompuesto, ustedes están negando el poder de Dios. Y en tercer lugar,
los escritos de Moisés que ustedes pretenden venerar hablan de la resurrección. Así que ustedes no entienden ni siquiera las escrituras de Moisés que ustedes profesan creer. Ahora, sigamos leyendo aquí en este pasaje. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, ahora Jesús va a usar un pasaje de Moisés para mostrar que ellos no entienden las escrituras de Moisés. Dice en el versículo 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, ¿por qué dice aún Moisés? Hasta Moisés, que ustedes aceptan como sus escritos inspirados, aún Moisés lo enseñó. ¿Qué enseñó Moisés? La resurrección de los muertos. Y ellos no creían que Moisés hablaba de la resurrección de los muertos. Así que sigue diciendo, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. ¿De dónde está saliendo esto? Éxodo 3. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora yo les pregunto, cuando Moisés fue a la zarza ardiente, ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. A ver, ¿sí o no? Cuando Moisés escribió esto, ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Ese es un detalle muy importante. Nota lo que sigue diciendo aquí. Dice, aún Moisés enseñó la resurrección en el pasaje de la zarza. Éxodo 3. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando el personaje en la zarza ardiente habló con Moisés, ¿qué le dijo ese personaje? Yo soy el Dios de Abraham. No, yo fui mientras estaban vivos. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Así que Moisés está diciendo, la voz le está diciendo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No dice yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estaban ya muertos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Aquí está la clave para entender esto. Dice, Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo? Pero ¿cómo dice eso si Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos? Y está diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Está dando la impresión de que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en ese momento, en la zarza. Pero ahora viene la clave. No pierdan la última parte del versículo 38. Otra vez el versículo 38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. ¿Están captando o no? Para Dios en ese momento Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. Sí, Señor. Estoy ampliando un poco lo que hablamos esta mañana. Ahora dice, pero pastor, eso es absurdo, estaban muertos. Y como para Él todos viven, para Dios todos viven. ¿Qué tenemos aquí? Le voy a leer una cita que leí esta mañana.
Deseo de todas las gentes, páginas 558. Es en el capítulo donde la hermana White comenta este pasaje de Lucas 20. Escuchen esto. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Es decir, lo que no es para Dios, lo que no es para nosotros, es para Dios. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Es decir, la resurrección es futura, pero no para Dios. Para Dios ya ocurrió. Y usted dice, eso es absurdo. Sigamos. Los preciosos, está hablando aquí de este pasaje, los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Y ahora escuchen, esta condición que se anticipa en su propósito, en el propósito de Dios, es contemplada por Él como si ya existiese. ¿Captaron lo que está diciendo? Y luego fíjense cómo termina la cita. Esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él, por Dios, como si ya existiese. Para Él los muertos viven. No para nosotros. Para Él. El problema es que nosotros estamos atados al tiempo. Aquello que ya fue está en el pasado. Lo que ocurre está en el presente. Y lo que todavía no ha sucedido está en el futuro para nosotros. Pero Dios no está atado por el tiempo como nosotros. Lo que es potencial y futuro para nosotros es actual y presente para Dios. Para Dios la potencialidad es actualidad. Es decir, en la mente infinita de Dios, las cosas existen antes que lleguen a existir. Por eso es que en Hechos 15:18 dice, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Ahora, aunque el tiempo es importante para Dios, Dios no está atado al tiempo. En contraste con nosotros, Dios vive en un eterno presente. Por eso Dios se identifica no como el yo fui o el yo seré, sino el yo soy. Dios es el Dios soy. Ahora, vamos de regreso a Éxodo 3. De donde Jesús saca su argumento. Éxodo 3 y los versículos 6 y luego vamos a ir a los versículos 13 y 14. Éxodo 3, 6 y luego los versículos 13 y 14. Dice en Éxodo 3, 6, está hablando de Dios a Moisés y dijo, yo soy. Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos ya. Sí, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy.
Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Recuerdan que Jesús dijo, antes que Abraham fuese? Yo soy. Dios es el yo soy. Vive en un eterno presente. Esta otra cita que voy a leer, ya la leí esta mañana, pero la voy a leer de nuevo porque está relacionado con lo que estamos estudiando. Dice así, esto es el espíritu de profecía. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Yo pregunto, ¿son lo mismo para nosotros? ¿Ah? No. ¿Nosotros podemos distinguir entre el pasado, presente y futuro? Sí. Pero aquí dice esta cita, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Y luego declara, Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro distante con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Según nuestra perspectiva, cuando Dios le habló a Moisés en la zarza ardiente, Moisés y Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, pero no para Dios. Por eso Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aunque no estaban vivos los tres. Ahora, usted dice, bueno, está interesante esa teoría, pastor. Pues tenemos que buscar otras partes en la Biblia para entender este concepto del tiempo. La diferencia entre el concepto del tiempo que tiene Dios y el concepto que tenemos nosotros. Vayan conmigo a Génesis 17, 4 y 5. Génesis 17, 4 y 5. Aquí Dios está hablando con Abraham y le está haciendo una promesa que él va a ser padre de muchas naciones. Dice aquí Dios a Abraham en los versículos 4 y 5 de Génesis 17, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Esa es la perspectiva de tiempo de ¿quién? ¿De Abraham? Es de Abraham. Porque Dios le está diciendo, serás padre de muchedumbre de gentes. Pero ahora, fíjense lo que dice el versículo 5. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Hay alguna diferencia ahí? La perspectiva del tiempo, ¿de quién es eso? De Dios. En ese momento Dios había puesto a Abraham como padre de muchedumbres. No. Dos perspectivas de tiempo tenemos aquí. Dios le dice, según el concepto de Abraham, yo te haré padre de muchedumbres. Pero Dios le dice luego, yo te he puesto por muchedumbre de gentes. Ya para Dios era un hecho. Y yo sé que algunos están diciendo, bueno, el pastor Borja está torciendo las escrituras. Ahora vamos al apóstol Pablo, que cita estos versículos. Romanos, el capítulo 4 y el versículo 17. El apóstol Pablo ahora se va a referir a estos versículos. Dice lo siguiente, Romanos 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esa es la perspectiva del tiempo de ¿quién? ¿De Abraham o de Dios? De Dios. Te he puesto, pero todavía no lo había puesto. Ahora escuchen. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Fíjense que está hablando de la resurrección. Y llama las cosas que no son
como si fuesen. ¿Lo están captando o no? ¿Abraham ya era padre de muchedumbre de gentes? No. Dios le dijo, yo te voy a hacer padre de muchedumbre. Pero luego Dios le dice, ya te hice padre de muchedumbres. Y el apóstol Pablo, explicando estos versículos, dice, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Traduce Romanos 4:17 de la siguiente manera, que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y en la Nueva Versión Internacional Castellana dice que llama las cosas que no existen como si ya existieran. ¿Están entendiendo? No es fácil entenderlo. ¿Cómo las cosas pueden existir sin que ya existan? No me pidan que explique eso. Dios está en otra dimensión. Dios está fuera del tiempo. El tiempo es importante para Él, porque creó este mundo en 6 días y reposó el 7º. Pero Dios no está amarrado por el tiempo. Dios vive en un eterno presente. Lo que va a suceder para Él en su mente ya pasó. Fíjense este comentario. Yo no cito mucho a eruditos que no son adventistas, pero esta cita es tan buena que necesito citarla. Un gran comentarista presbiteriano de hace 130 años escribió en cuanto a Romanos 4:17, es decir, lo que Dios predice y sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen. Sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen. De modo que en el caso de Abraham, Dios, en vez de prometer simplemente que lo haría padre de muchas naciones, habla como si ya fuera un hecho. Yo te he hecho. Dios en su propia mente o propósito ya lo había constituido así. Y era tan cierto que iba a ocurrir que podía hablar como si ya fuera un hecho. Ahora déjenme darles otro ejemplo bíblico. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Qué año murió Jesús? ¿La muerte de Jesús está en el pasado? Sí. Murió en el año 31. ¿Qué día? 14. ¿De qué mes? Nisan. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. ¿Ese evento está en el pasado o está en el presente? ¿Cristo murió antes que eso o Jesús murió en ese momento? Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 8. Ya ustedes saben para dónde voy. Apocalipsis 13 y el versículo 8. Está hablando de los que adoran a la bestia al final de la historia. Y dice así: y la adoraron a la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue que murió Jesús? Desde el principio del mundo. Para nosotros, ¿cuándo murió Jesús? El año 31, el día 14 del mes de Nisan, a las 3 de la tarde. Pero para Dios fue inmolado desde el principio del mundo. Esa es la perspectiva de Dios. Mientras que el año 31 es la perspectiva nuestra. Pero Dios vive en un eterno presente. Ahora vamos a 1 de Pedro 1, 19 y 20. 1 de Pedro 1, 19 y 20 tiene las dos perspectivas del tiempo.
1 de Pedro 1, 19 y 20, el versículo 19 dice que Cristo nos redimió, o fuimos redimidos, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Ahora escuchen bien, esta es la perspectiva de Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Para Dios, ¿cuándo murió Jesús? Destinado desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros, manifestado en los postreros tiempos. Noten Tito 1, 2 y 3. También están las dos perspectivas. Tito 1 y el versículo 2 y el versículo 3. Dice allí, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa es la perspectiva de quién. Prometió antes, dice aquí, ¿antes de qué? Del principio de los siglos. Esa es la perspectiva de Dios. Y a su debido tiempo manifestó. Su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por un mandato de Dios, nuestro Salvador. Es decir, nosotros tenemos una existencia donde vemos el tiempo por segmentos. Pero Dios mira, tiene una vista amplia y Él ve todo como si estuviera pasando en este momento. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuándo se escribe el nombre de una persona en el libro de la vida? ¿Cuándo se escribe el nombre de una persona en el libro de la vida? ¿Cuándo? Vamos a leer Apocalipsis 17 y el versículo 8. Apocalipsis 17, 8. En unos momentos vamos a hablar de la predestinación. Para allá voy. Necesitamos poderle explicar a la gente. Esto es más como una clase que como un sermón. Con la intención de que aprendamos a pensar teológicamente. Apocalipsis 17, 8 está hablando de los que se van a perder, los que van a adorar a la bestia. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Cuándo es que los nombres de los perdidos no fueron escritos en el libro de la vida? Dice, desde la fundación del mundo. Eso significa que los nombres de los que aceptaron a Cristo, ¿cuándo fueron escritos? Desde la fundación del mundo. Pero ahora prepárense para una sorpresa. La sierva del Señor dice que el nombre es escrito cuando una persona se bautiza. Porque nace a la familia de Dios. Como el padre dijo, este es mi hijo. Claro, Jesús ya era hijo. Pero el padre dijo, este es mi hijo. Cuando una persona se bautiza, Dios dice, este es mi hijo. Es miembro de mi familia. En ese momento, su nombre es escrito en el libro de la vida. Fíjense la cita del Espíritu Profecía. La maravillosa gracia de Dios, página 143. La maravillosa gracia de Dios, página 143. Los que reciben la impronta de Dios, la impronta es como un sello. Los que reciben la impronta de Dios por el bautismo, presten atención a las palabras, este es mi Hijo amado, en quien me complazco.
recordando que el Señor ha colocado su firma, está hablando de los que han sido apartados por el bautismo, ha colocado su firma sobre ellos, declarando que son sus hijos y sus hijas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omnisapientes, reciban a los que entran verdaderamente en una relación de pacto con Dios. Están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y recibido a Cristo en el templo del alma. Ahora escuchen bien. Estos candidatos, los que se bautizaron, estos candidatos se han integrado a la familia de Dios y sus nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces la hermana White contradice la Biblia. Porque la Biblia dice, en la fundación del mundo, los nombres son inscritos. La hermana White dice, cuando nos bautizamos. ¿Hay una contradicción? Para Dios, ¿cuándo son inscritos los nombres? Yo pregunto, ¿Dios sabía quién se iba a salvar y quién se iba a perder? Para Dios el bautismo es algo que ocurre en el eterno presente. Para nosotros es en el momento cuando nos bautizamos. La perspectiva de Dios y la perspectiva nuestra. Yo pregunto, ¿sabía Dios quién iba a escoger la salvación y quién no? Desde antes que se fundara el mundo, ¿Dios sabía quién iba a escoger la salvación y quién iba a escoger la perdición? ¿Dios es culpable de los que se pierden? ¿Sabía que se iban a perder? ¿Pero quién escogió perderse? Los impíos. Dios no dijo, por decreto divino yo escojo a este grupo para salvarse y a este grupo para perderse. Dios sabía quién iba a escoger la salvación y quién iba a escoger la perdición, pero Dios no escogió. Lo sabía, pero no lo escogió. Eso se llama la presciencia de Dios. En el griego hay dos palabras muy importantes. Una de ellas es la palabra proginosko, que significa conocer algo de antemano. Y hay otra palabra que está relacionada con esta, que es la palabra prognosis, que significa lo mismo. Ahora, hablemos un poco de la palabra prognosis. ¿Qué palabra en español tenemos nosotros que se relaciona con la palabra prognosis? Pronóstico. ¿Sí? ¿Qué es un pronóstico? Por ejemplo, usted va a un médico y Dios no lo quiera. El médico le hace un examen y el médico le dice, tengo un pronóstico para usted. Se va a morir en 3 meses. Es saber algo de antemano. El problema con el médico es que está adivinando. O los climatólogos, los que anuncian cómo va a estar el tiempo, pronostican si va a llover, qué temperatura va a haber. ¿Qué están haciendo? Están anunciando algo que va a ocurrir antes que ocurra. También se equivocan. Pero Dios, cuando hace un pronóstico, conoce de antemano lo que va a ocurrir y ocurre exactamente así. Ahora vamos a leer 2 o 3 versículos donde se usa la palabra prognosis para ver qué significa.
Primera de Pedro 1, 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Dice aquí el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora escuchen con cuidado. Te está escribiendo a los fieles en esas regiones. Elegidos según, ¿qué cosa? La presciencia de Dios. La palabra prognosis. Dios pronosticó que ellos iban a ser elegidos. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía que iban a elegir. Dios está pronosticando algo que Él sabe en su presciencia, porque Él sabía lo que ellos iban a escoger. Es decir, elegidos según su presciencia. ¿Por qué Dios elige a una persona? Porque en su presciencia, en su conocimiento anterior de antemano, Él sabe qué elección va a hacer esa persona. Y elige a la persona porque sabe cuál decisión va a tomar la persona. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora tomemos algunos ejemplos bíblicos. La historia de Jacob y Esaú. Antes que nacieran Jacob y Esaú, Dios dijo, el mayor servirá al menor. ¿Pasó así? ¿Pasó así, sí o no? Sí. Entonces deben preguntarle, ¿cómo Dios podía decir eso? Es un decreto divino. Mala suerte, Esaú. Vas a servir al menor. ¿Sabía Dios cómo iban a ser los caracteres de Jacob y Esaú? En su presciencia, prognosis, sabía qué iba a escoger Jacob y qué iba a escoger Esaú. Sí. Y por eso Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cuando dice aborrecí, sencillamente dice lo rechazó. Ay, eso parece muy arbitrario. Dios dice, mala suerte Esaú y buena suerte Jacob. ¿Cómo es que Dios dijo eso? ¿Lo determinó así? No lo determinó así. En su presciencia, Dios eligió a Jacob porque Dios ya sabía qué decisión iba a tomar Jacob. Fue elegido conforme a la presciencia de Dios, al prognosis, porque Dios ya sabía qué iba a escoger Jacob y qué iba a escoger Esaú. Pero Dios no dijo mala suerte, a ti te pasa esto y a ti te pasa lo otro, y no importa lo que tú creas. Tenemos también un ejemplo en lo que pasó con Judas Iscariote. ¿Saben que la traición de Judas Iscariote ya había sido profetizada 1000 años antes? Dios lo había prognosticado 1000 años antes. En el Salmo 109, y esto se repite en Hechos 1:20, donde Pedro explicó lo que pasó con Judas. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Es decir, que Judas, no se menciona el nombre de Judas, pero se menciona lo que iba a pasar. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, porque se iba a suicidar. Y tome otro su oficio. En este momento están eligiendo al sucesor de Judas, que fue Matías. Y lo están haciendo a base de algo que se escribió 1000 años antes. Ahora yo pregunto, ¿Dios obligó a Judas a entregar a Jesús? Dios le dijo, Judas, lo siento mucho, pero tú vas a entregar al Señor y te vas a suicidar. Mala suerte. Así fue. Dios sabía lo que iba a hacer Judas. Dios sabía. ¿Pronosticó Dios lo que iba a pasar? Sí, los pronósticos humanos fallan.
Pero Dios conoce el fin desde el principio. Así que Dios, sabiendo en su eterno presente lo que iba a hacer Judas, profetizó que Judas lo iba a entregar y se iba a suicidar. Pero yo pregunto, ¿Dios le dijo a Judas que tenía que entregar a Jesús sin tener Judas el derecho a escoger? No, Dios en su presencia sabía que Judas iba a escoger hacer eso. Porque Dios vive en un eterno presente. Él veía todo el panorama. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que Judas se haya suicidado? ¿Dios o Judas? El hecho de que Dios en su presencia sabía lo que Judas iba a escoger no hace que Dios sea responsable de lo que escogió. Dios elige a la persona a base de la decisión que Él sabe que la persona va a hacer. Eso es predestinación. Dios predestina a aquellos que Él sabe que lo van a escoger a Él. No es una decisión donde Dios escoge un grupo para salvarse y otro grupo para perderse. Dios sería un monstruo si hace eso. Ahora déjenme darles una ilustración para que puedan entender esto. Quiero que se imaginen un tren. ¿Tienen aquí en Ecuador trenes? Hablemos del metro. Okay, hablemos del metro, que yo sé que tienen un metro. Quiero que se imaginen un tren que va por un riel y llega a una encrucijada donde hay un riel que va a la derecha y otro riel que va a la izquierda. Ahora, hay dos formas en que se puede determinar en qué dirección va a ir el tren. Puede haber alguien en una caseta fuera del tren que cuando el tren viene a la encrucijada mueve los rieles y el tren se va dependiendo del que estaba en la caseta en qué dirección. Pero hay otra forma, y es que el maquinista o el conductor del tren, dentro del tren, tiene un medio electrónico de cambiar el riel para ir a la izquierda o a la derecha. Ahora, si el riel se mueve de acuerdo al que está en la caseta, ¿cuánta libertad tiene el conductor de escoger para dónde va? Ninguna. Los que creen en la predestinación, como Juan Calvino, dicen que Dios está afuera. Cuando llega una persona a la encrucijada, perdido desde afuera, salvo, perdido, salvo. Pero la forma en que se determina en qué dirección va a ir el tren es por lo que hace el maquinista dentro del tren. Es decir, la elección no es de Dios fuera, sino del individuo dentro de su libre albedrío. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios sabe en qué dirección cada persona va a dirigir el tren? ¿Ustedes creen que cuando, y el tren claro representa a una persona, cuando el tren llega a la encrucijada, es que Dios cambia para la dirección donde van? No. ¿Sabe Dios en qué dirección la gente va a escoger? Sí. Él no determina quién se salva. La gente escoge por qué rumbo va a ir. Vamos a nuestro último texto. ¿Han entendido lo que estudiamos? Vamos a Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Escuchen esto, muy importante. Porque a los que antes conoció, los que antes Dios conoció, en Él, en Jesús, desde la fundación del mundo,
¿Quién escogió a los que estaban en Él antes de la fundación del mundo? Dios. Pero ahora escuchen. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin... estoy leyendo el texto que no es, salté es Efesios 1, 4 y 5. Vamos a Romanos 8, 29 y 30. Estoy abreviando para tener misericordia de ustedes un poco, porque ya hemos estado aquí mucho tiempo. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Están entendiendo ese versículo? A los que antes conoció, la decisión que iba cada uno a tomar, a los que antes conoció, también los que los predestinó. ¿Por qué predestina Dios a la gente? Porque antes conoció lo que iban a escoger. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice, y a los que predestinó, pero ahora escuchen bien, tenemos que leer lo que leímos anteriormente. Dice, a los que predestinó, que antes conoció, según el contexto, a los que predestinó, que antes conoció, a estos también ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A estos también glorificó. La predestinación no es complicado. No es que Dios determina. Dios está en un eterno presente y Él sabe de antemano, en su presciencia, ¿quién lo escoge? Y está ocurriendo en el presente para Dios. Y Dios predestina a los que Él sabe que van a escoger a Jesús como su Salvador personal. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios sabía? Nosotros íbamos a estar aquí hoy. No solamente sabía que íbamos a estar, sino para Dios que está en un eterno presente. Él ya sabía mucho tiempo antes quién iba a estar aquí en este lugar en esta tarde. ¿Sí o no? Y Él también sabe la decisión que nosotros vamos a tomar. Ahora, si nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida cuando nos bautizamos, pero en realidad fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, ¿Dios arbitrariamente escribió los nombres ahí? No, Dios sabía la decisión que íbamos a tomar. Hoy, sí. No es coincidencia que ustedes hayan venido aquí hoy. No es un accidente. Dios sabía que esto iba a pasar. Para Dios está pasando ahorita mismo, en su eterno presente. Si no estás bautizado, no estás bautizada, Dios te trajo aquí hoy. Y Él sabe desde la eternidad qué decisión ibas a tomar. Pero tú tienes que decidir, no Él.
Yo pregunto en estos momentos, como he preguntado en otras reuniones, ¿hay alguien aquí que no ha sido bautizado por inmersión, como dice la Biblia? Dios te trajo aquí para este llamado en este momento. Alguien que no ha sido bautizado, cuyo nombre no fue inscrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, pero para nosotros hoy, que quiere decirle al Señor Jesús, hoy tomo mi decisión de recibir a Cristo como Salvador personal y voy a tomar esa decisión de concretarlo a través del bautismo para unirme a la familia de Dios. ¿Hay alguien que no ha sido bautizado que le gustaría decir eso al Señor Jesús? ¿Quiere levantar la mano? Quiero tener una oración por usted. Hemos tenido muchas respuestas durante esta semana al bautismo. Levanten la mano, por favor, si hay alguien acá que quiere decirle eso a Jesús. Tenemos un niño aquí con una mano levantada. Gloria a Dios. Por favor, pónganse de pie, hermano. Los que están levantando la mano, por favor, pónganse de pie. Y yo, como hemos hecho en las reuniones anteriores, voy a tener una palabra de oración. Por favor, vengan, acérquense aquí al frente. Yo voy a orar con los que están respondiendo al llamado. Gloria a Dios. No dejen pasar esta oportunidad. Dios sabía que ustedes iban a estar aquí esta tarde. Y la decisión que nosotros hacemos es una decisión para vida eterna. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está obrando poderosamente, tocando los corazones, llamándonos para tomar esta decisión, para confirmar lo que ya Dios sabía desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No vamos a cortar el llamado. Vamos a darle la oportunidad a todos los que están escuchando la voz del Señor. Esta dama que está aquí yo la quiero mucho, porque la he visto ahí siempre en el mismo lugar. Ha sido muy fiel en asistir. Gloria a Dios, el Señor le bendiga. Por favor, vengan. Vamos a tener una oración de consagración aquí al final de esta serie de conferencias. La decisión que han tomado hoy es la mejor decisión de su vida. Dios ya sabía que iban a pararse para tomar esta decisión, pero ustedes han hecho la decisión. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiere responder al llamado de Jesús? Yo quiero orar por ti. Qué bueno ver a los jóvenes aquí respondiendo al llamado del Señor. Yo veo muchas personas arriba también. ¿Hay alguien allá arriba que quiere decirle sí a Jesús? Yo voy a esperar hasta que bajes acá, porque yo quiero orar por ti también. Los que están arriba, por favor vengan. Yo veo movilización de gente que se está acercando de arriba del balcón. Quiero que se unan a este grupo y vamos a tener una palabra de oración para ustedes también. ¿Alguien más? Voy a pedirles que por favor queden acá, porque hay personas encargadas de tomar los datos, porque el asunto del bautismo no significa que deciden ahora y en este mismo instante se van a bautizar. Hay una preparación necesaria. Un bebé se desarrolla 9 meses antes de nacer. Y los que se van a bautizar nacen en el bautisterio, por así decirlo, espiritualmente, y necesitan una preparación. Sencillamente hoy están tomando la decisión. Y Dios ve esa decisión que están tomando. No sé si algunos, yo vi movimiento ahí arriba, no sé si algunos se están movilizando para venir acá, pero no queremos terminar sin que cada persona tenga su oportunidad de responder al llamado que está haciendo el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, inclinemos nuestros rostros y oremos para que el Señor persuada a los que deben venir que vengan. Vamos a bajar el rostro. Yo no voy a orar todavía, pero oremos para que el Señor impresione los corazones de los que deben venir aquí a responder al llamado. Gloria a Dios por este lindo grupo. Amén, hermanos y hermanas. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo grupo. No sé si este jovencito se está acercando, Gloria a Dios.
Solo unos pocos instantes más y voy a tener la oración final. ¿Alguien quiere venir? ¿Te está hablando la voz del Señor? Esa voz silenciosa. Hay una lucha. Hay dos poderes aquí luchando por nosotros. Está el poder de Satanás y el poder de Dios. Vamos a ceder al poder de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a escoger conforme a Dios. Bien, damos gloria al Señor por este lindo grupo. Amén, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Vamos a esperar unos momentos porque están tomando los datos de cada uno. Estos datos se los vamos a dar a la misión, a los pastores, para que los pastores en sus iglesias hagan contacto con estas personas y se tenga entonces bautismos en las iglesias locales. Íbamos a hacerlo aquí, pero se presentaron algunos contratiempos para tener el bautismo acá. Pero no importa que se bauticen aquí o en la iglesia, con tal que se bauticen. Y no importa quién los bautice. Yo sé que algunos dijeron, no, si el pastor Born no me bautiza, no me voy a bautizar. No. El pastor Born no es el Salvador. El pastor Born es un instrumento en la mano del Señor. Cualquier pastor con credencial puede bautizar. Lo importante es que se bauticen. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos porque tú nos has dado la opción de escoger ser inscritos en el libro de la vida. Para ti ya eso pasó, porque tú vives en un eterno presente. Para nosotros está ocurriendo ahora mismo. Gracias, Padre, por la forma que a través del Espíritu Santo has impresionado los corazones de los que están aquí para que tomen la decisión de entregarse a Jesús y prepararse para el bautismo. Gracias, Padre. Te ruego que tú alejes de estas personas al enemigo, que no permitas que el enemigo las desanime, que muy pronto al prepararse puedan sepultar su vida en el agua, resucitar a novedad de vida para pertenecer a la familia de Dios. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. Te la imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Voy a pedirles que queden porque yo quiero estrechar la mano de cada uno. Quiero estrechar la mano de cada uno y felicitarles por la decisión que han tomado. El Señor te bendiga. ¿También decidiste? Gloria a Dios. El Señor te bendiga. El Señor le bendiga. Dios te bendiga. Señor la bendiga, hermana. Bendiciones. Dios te bendiga, hijo. Señor te bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Dios te bendiga. Señor te bendiga. Felicitaciones. Dios le bendiga. Señor te bendiga. Igualmente. Dios le bendiga, hermano. Nuevamente, qué bueno que está aquí. Con su hermana, ¿no? Sí, con mi hermana. Dios le bendiga. Bendiciones, gloria a Dios, felicitaciones por su decisión. Dios le bendiga.
Señor le bendiga, hermano. Dios te bendiga, hijo. Señor te bendiga. Dios te bendiga. Hola, qué bueno que tomaste tu decisión. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga. Te vi anoche. Bendiciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones. Dios te bendiga. Señor te bendiga. Hola, chiquillo. Dios te bendiga. Bendiciones. Dios te bendiga, hijo. Igualmente. Quiero tomar con usted una fotito. Sí, después. No. ¿Cómo? No se vayan todavía, hermanos y hermanas. No se vayan todavía. Tenemos aquí una caja. Está pesadita. Con todas las peticiones de oración que se han hecho durante esta semana. Dios las conoce todas. Así que ahora lo que vamos a hacer es una oración especial por todas estas peticiones, para que Dios haga su voluntad, y si es su voluntad lo que la gente está pidiendo, vamos a pedir que Dios lo haga así. ¿Les parece? Creo que sería una buena idea arrodillarnos. Vamos a orar. Padre Celestial, tengo en mis manos esta caja con muchísimas peticiones. Indudablemente algunas de las peticiones no son solo peticiones, sino agradecimiento por la forma como tú has obrado en la vida. Tú sabes cada petición, tú la conoces desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros las peticiones estamos orando ahora. Te ruego, Señor, que tú respondas a cada petición, no conforme a nuestra voluntad, sino a tu voluntad. Gracias te damos porque podemos venir a ti en oración en estos tiempos tan difíciles. Danos fe y confianza en ti en estos tiempos turbulentos y caóticos, y úsanos para proclamar tu mensaje al mundo. Así que encomendamos estas peticiones en tus manos, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Tengo unas últimas palabras para los que están aquí reunidos, rápidamente. Mi desafío a todos los que están aquí, en primer lugar, es: seamos fieles en nuestras iglesias. En segundo lugar, seamos fieles en asistir a nuestra iglesia. Seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas para sostener la causa del Señor. Seamos fieles en nuestras posiciones de liderazgo en la iglesia. Seamos fieles en testificar a otros en cuanto al mensaje que tenemos. Y oren por la iglesia mundial y por los dirigentes de la obra mundial. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Con mucho gusto estoy dispuesto a sacar unas fotos. Ahora, déjenme explicarles algo. Si yo permito sacar fotos, la gente dice: ¡ay, qué creído! Se crea una celebridad. Y si no permito que saquen fotos, la gente dice: ¡ay, qué creído! No se deja sacar fotos. Pues yo he escogido sacar todas las fotos que ustedes quieran, y no porque soy creído.
Señor les bendiga, les quiero mucho.